Buenas noches, bienvenidos a esta hora con Obniel Ramírez. Gracias por darme la oportunidad de llegar hasta sus hogares, oficinas y teléfonos celulares a través de la señal del canal Noticias 16, canal 16 de Altiz, canal 18 de Claro. Muchísimas gracias a todos aquellos que nos sintonizan también a través de la magia del canal 85, 85 de Claro y 85 de Win Telecom, Voz Media Network. Gracias a los que en este momento están entrando al canal de YouTube Voz Media Network. Y cómo no, muchísimas gracias a los que se suscriben a mi canal personal en YouTube de Primera Mano RD. De Primera Mano RD es lo que le da el nombre a varias plataformas de comunicación dirigidas por nosotros y que empiezan en YouTube. Empezó con una idea, luego con este programa de Primera Mano RD. Suscríbase, dígale a amigos y familiares que se suscriban y que todos los días, luego de hacer nuestros comentarios por el canal 16 del cable de Altiz, por el canal 18 del telecable de Claro, por el canal 85 del telecable de Claro y por el canal 85 del telecable de Win Telecom, colocamos esta información luego en el canal de YouTube de Primera Mano RD a su consideración. Todos los días aquí estamos en vivo, con todo menos con miedo. Miren, pues ayer se conmemoraba el 179 aniversario de la muerte, de la independencia dominicana, perdón. Gesta heroica, gesta que nos devuelve la dominicanidad y el pensamiento de que somos una patria libre, soberana, aparentemente, y que desde el año 1844 decidimos caminar y trillar un camino solo de libertad, solo de independencia. Aunque es difícil decir estas palabras, porque hoy más que nunca nuestra patria aparenta ser atacada interna y externamente por intereses que no quieren que estemos libres. Así que 179 aniversario de la epopeya más importante que ha tenido, yo pienso, toda Latinoamérica, pero particularmente para nosotros, la independencia dominicana. Fue bonito ver cómo otros países reconocían el día triunfal de ayer para los dominicanos, el día brillante de ayer. Por ejemplo, hay unas imágenes de la Torre Eiffel que en homenaje a la independencia dominicana colocaron los colores de nuestra bandera. Igual en Google, en el buscador de internet, ahí también durante todo el día de ayer aparecía las muestras de la independencia dominicana. Un logo que hicieron especial para este día, destacando la dominicanidad. Así que nos sentimos orgullosos. A pesar de tantas cosas que hay en nuestro país, nos sentimos orgullosos de ser dominicanos. Como parte de la conmemoración del 179 aniversario de la independencia dominicana, era deber del presidente de la República presentar las memorias de lo que ha hecho con el dinero del presupuesto nacional del año pasado. La Constitución establece que todos los 27 de febrero el presidente de la República, ante el Congreso Nacional, que debería ser el fiscalizador, el supervisor de que el dinero nuestro se ejecute correctamente, porque recuerden que el presupuesto nacional va al Congreso y es el Congreso el que lo aprueba, y es el Congreso el que aprueba los préstamos que va a utilizar el Poder Ejecutivo, y por tanto el presidente de la República tiene que ir ante el Congreso y decirle, miren, de los 20 pesos que ustedes me aprobaron en el presupuesto y de los 10 pesos, que me aprobaron del dinero prestado, esto yo lo utilicé en esto, en esto, en esto, en esto y en esto, hice lo otro. Yo decía el jueves pasado que lamentablemente en nuestro país los presidentes históricamente han utilizado este escenario como un escenario politiquero. Lejos de rendir cuentas
y de que el Congreso haga su labor de fiscalizar, esto se ha convertido en un escenario ideal para politiquear, para reelección, para chisme y para todo. No solo en todos los gobiernos. Y ayer no fue la excepción. Ya el presidente había dicho que él le respondería con numeritos a la oposición. Y yo desde ahí, lo digo con mucha franqueza, vi con ojerizas el discurso, porque el discurso no es para responderle a la oposición. El discurso es para decirnos qué hicieron con el dinero nuestro. Real. No con cuentos, no con allante, no con bulto, no. Que nos digan, mira, del dinero yo hice esto, lo administré de tal forma, hice tal plan, tomamos tanto prestado. O sea, debe ser una consecución, primero, de una lógica aplastante de mostrarle a los dueños del dinero qué se hizo con el dinero y segundo, mostrar qué se hará en el futuro con lo que entre o los nuevos planes que tienen. Pero como parte de la ignorancia que hay en la sociedad, que es grave, señores, aquí hay más de un 40% de la sociedad dominicana que no tiene su capacidad cognitiva desarrollada, o sea, la capacidad de poder descifrar los mensajes. Y por eso, históricamente, los gobiernos han utilizado el escenario del Congreso Nacional, el solemne escenario del Congreso Nacional, el respetado escenario del Congreso Nacional para hacer política. No para mostrar, como dice la Constitución, de qué forma usted ejecutó el dinero. Bueno, el presidente Abinader ayer habló a raíz de varios aspectos. A mí me llamó la atención dos de ellos. Y quiero ser categórico, enfático y quizás hacer una contribución al gobierno para que tenga cuidado. Miren, en el mundo, después de la situación del COVID-19, hemos vivido un impacto muy fuerte en materia económica. Hay que decir que el mundo era antes y después del COVID. Yo recuerdo que cuando vimos aquella foto del primer infectado en la República Dominicana, un italiano, de ahí en adelante yo dije, empezó el calvario de la República Dominicana. Duramos meses, años encerrados, vimos a muchos de nuestros amigos morir, vimos nuestra capacidad de adquisición de bienes y servicios disminuida. Realmente lo que se vivió en el proceso de la pandemia fue una verdadera desgracia. Y en materia económica no fue la diferencia. Sin embargo, la pandemia fue una herramienta, para llamarlo de alguna forma, para que los gobiernos pudieran organizarse y entender que tenían que cambiar sus objetivos, sus gastos y su visión. Bueno, Luis Abinader le tocó gobernar bajo ese criterio. Y ciertamente nosotros entendimos, y si ustedes ven lo que decíamos hace 2 años atrás, era que había que todos unificarnos alrededor del tema de la economía, porque habían familias que estaban pasando hambre y que esto sobrepasaba los temas políticos. Pasó la pandemia y vino la guerra de Irak. De Rusia y Ucrania. Sin embargo, las economías no han podido recuperarse luego de eso. Y ciertamente ha habido un tomar de mucho dinero prestado, un acercamiento mucho al tomar dinero prestado para poder mantener la estabilidad de las economías. Yo ni siquiera critico, que sí lo critico, el tema de que se tome prestado, sino yo digo hacia dónde van esos recursos. Miren, el presidente de la República ayer, yo no sé motivado por quién, nos habló de una economía que está todo bien. Nos habló de una economía que crece entre 4 puntos y tanto. Nos habló de una economía que los pobres tienen mejor capacidad de compra que el 2011. Nos habló de muchísimas cosas que yo ciertamente al escuchar al señor presidente
me preguntaba si él está hablando de República Dominicana o está hablando de otro país. Mire, presidente, ¿por qué digo que tiene que tener cuidado su gobierno con estos temas? Miren, no hay gobierno que pueda tener estabilidad o repetir con situación económica, con problemas económicos. Y la realidad es que en la República Dominicana sobrevivir se ha convertido en un verdadero camarón. Señores, la inflación se ha tragado los salarios. Cuando hablo de la inflación es el aumento de los artículos y servicios de primera necesidad. Yo veía unos estudios del mismo Banco Central que decía que la inflación se traga todos los años entre 2.500 y 2.700 pesos de nuestro salario. Quiere decir que en casi 3 años del gobierno, la inflación se ha tragado cerca de 7.000 y tanto de pesos, casi 8.000. O sea, usted tiene 8.000 pesos menos o tiene la capacidad de 8.000 pesos menos para comprar. Y yo no le achaco la culpa al gobierno. Miren lo que estoy diciendo. Sé que son factores externos. Ahora bien, usted no puede decirle que esos factores externos y también algunos asuntos internos como la corrupción y la falta de transparencia, usted no puede decirle a la gente que no, que estamos viviendo en una economía súper chévere y que todo está bien y que todo está bonito. Porque aunque eso es ¿cómo se dice? Eso es un guión que le plantea un mercadólogo, un publicista, un periodista. Sin embargo, la mayoría de la población no piensa eso. La situación económica ha llegado a niveles alarmantes aquí. Tanto es así que el año pasado la UNICEF hizo un estudio diciendo que el que comía no cenaba y que el que cenaba no desayunaba. Hablando de la disminución en la capacidad de adquisición de alimentos. Entonces, yo siempre utilizo la imagen de que si uno quiere resolver un problema, lo primero que uno tiene que entender es que tiene un problema. Porque si usted, lejos de reconocer que tiene un problema, usted dice que no, que estamos viento en popa, entonces se le hace difícil entender la situación y vamos a seguir errando sobre lo mismo. El gobierno tiene que entender que tiene una situación de ajuste económico que tiene que resolver. Gasto público, inflación, corrupción, son algunos de los elementos que están llevando a que la gente piense que ese universo que el presidente de la República ayer planteaba no era el universo nuestro. A mí me llamaba una persona muy cercana a mí, me decía, quisiera saber dónde es ese país que el presidente está definiendo para yo mudarme para allá. O sea, la gente puede llegar a pensar eso. Y yo creo que la credibilidad del primer mandatario no debería estar en juego por querer utilizar momentos y actitudes y situaciones políticas en algo que al final a él no le suma ni le gana nada. Siempre recuerdo las palabras de Winston Churchill después de la Segunda Guerra Mundial. Lo único que le ofrezco es sangre, sudor y lágrimas. Churchill no le fue a vender cuento a la gente ni sueños, le dijo que tenían una jodida crisis. Entonces, señor presidente, señores ministros que tienen que trabajar con la parte económica del gobierno, vamos a hablarle con sinceridad al pueblo. El tema es que si le hablamos de austeridad, o sea, de ahorro, y sin embargo los funcionarios de este país gastan los cuartos en muchísimas cosas superfluas, es difícil entender ese término. Si le hablamos de transparencia y cuando la gente le pide información sobre un tema a un funcionario público y el funcionario se la niega, es difícil creer eso. Si estamos hablando de buen uso y de ahorro de los chelitos, que es el término del presidente últimamente, y sin embargo la corrupción administrativa se lleva cientos, miles de millones de pesos, entonces ¿en qué estamos? Y los casos están ahí.
O sea, hay que tener cuidado para que la gente no pueda perder la fe en las palabras del primer mandatario. Es un consejo sano, presidente. Ya otros presidentes han pasado y han venido con el mismo juego y el mismo discurso y la misma vaina, hablando de cifras que no son de aquí. Aquí la situación económica es grave. Valdealbizu puede plantear lo que él quiera, el gobernador del Banco Central, que dice que vivimos en una economía chula, que todo está bien, que aquí los cuartos andan como la verdolaga, que usted lo arranca de la mata, el dinero. Eso es en la mente del gobernador del Banco Central, porque la realidad no es esa. Piense en cómo se han disparado los pagos en los apartamentos, los préstamos hipotecarios. Pregunte cómo los financiamientos de tarjeta de crédito. Señores, aquí las familias prácticamente viven para pagar la tarjeta de crédito. Dígame si no es así, quizás yo estoy equivocado, esa es la realidad. Digo, esas son las familias que pueden accesar a tarjeta de crédito. Porque hay otras familias que tienen que vivir una crujía, como yo digo, que no es... Señores, en los sectores populares lo que se vive aquí es sencillamente lastimoso. Por eso, jugar con cifras económicas y jugar con la comida de la gente hay que tener cuidado, hay que ser cuidadoso con eso. Un segundo aspecto que quiero destacar, miren, todo el mundo conoce la línea de comunicación nuestra. Yo he dicho públicamente lo que pienso sobre los actos y el comportamiento del diputado Pedro Botello, diputado por La Romana. He dicho que la lucha de Pedro es correcta porque es del pueblo. La forma quizás no sea la más adecuada, pero es la que él ha encontrado. Ahora bien, hay situaciones que a mí me llaman la atención. Ayer, para que ustedes vean por qué que yo digo que la solemnidad del Congreso ayer se volvió una mierda. Ayer fueron llevados de forma espontánea un grupo de personas con bandera, con Nicolai, con vaina, a apoyar la reelección de Luis. Ya eso lo había hecho Danilo. El discurso de rendición de cuentas no es un discurso politiquero ni debe ser convertido en una actividad politiquera. Pero dirigentes del PRM decidieron ayer llenar toda la zona del Congreso Nacional de un tigueraje para ellos promover la reelección de Luis. El diputado Pedro Botello llevó también a su gente con el tema de las AFP, que yo estoy de acuerdo, repito, que se le devuelve el 30% a los ahorrantes, a nosotros, porque ese dinero es nuestro. Cuando la gente de Pedro, quizás Jesús tenga imágenes, cuando la gente de Pedro Botello iba bajando para acercarse al Congreso, el tigueraje que estaba promoviendo la reelección le cayó a pedradas. Yo quisiera referirme como el grupo de hombres, no, pero eso era un tigueraje, porque la reacción que llevaron es simplemente vandálica. Y fue todavía más triste ver la actitud poco seria y poco responsable de la policía. O sea, la policía permitió ese desorden, que le cayeran a pedradas, se hicieron lo loco. Y yo digo, tengo mucho tiempo aquí propugnando por lo mismo, yo digo, 62 años después de la muerte de Trujillo, significa que aquí el que no está de acuerdo con el gobierno o con alguna política del gobierno le van a caer a palos y a pedradas. Toda esa piedra que estaban ahí, eso no fue, ¿cómo se dice? Eso no fue espontáneo. Esa gente fueron con su piedra y con toda su vaina preparada para eso.
Yo le pregunto a ustedes, y creo que el presidente tiene que darnos una respuesta. ¿Con qué dinero fueron esas personas llevadas a esa actividad? ¿Quién los llevó? ¿Con qué objetivo los llevó? Ya sabemos parte del objetivo. Y alguien, porque aquí la prensa, miren, de verdad, yo estoy sencillamente avergonzado de ciertos actores de los medios de comunicación. Ayer yo estaba mirando, cambiando, viendo la reacción. Hay una señora que se llama Rosario Espinal, que esa señora da vergüenza, porque usted después de viejo, usted tiene que respetarse. Esa señora era fan de Danilo número 1. Ella y su hermano que fue consultor jurídico, embajador en muchísima vaina. Y hablaba del PLD, del que se fue el PLD, ahora es el PRM, la nueva devoción de ella. Señores, cuando uno es viejo, uno tiene que respetarse. Usted no puede ser de tan poca monta. Esa señora ayer, tergiversando los hechos, dijo que la gente de Pedro Botello fue a enfrentar a lo del gobierno y a provocar. Eso es mentira. Esa gente fueron en un derecho que la Constitución establece de protestar pacíficamente. Y fueron recibidos a pedrada y a golpes. Las imágenes están ahí, pues yo la estaba viendo en vivo. Esa señora se atrevió a decir en una transmisión que estaba haciendo la señora Alicia Ortega, que también es otra que se quiso hacer la pendeja. Yo quiero que el gobierno patrocine mi espacio, pero yo no voy a cambiar la verdad. Yo no voy a dejar de decir la verdad. Porque el gobierno mañana va a cambiar. En 4 años, cuando sea, va a cambiar. Entonces, el caso es que esa señora y la otra señora quisieron dejar en la mente de que la gente del 30% estaba mal y no estaban mal. Yo no defiendo a Botello con sus actitudes y acciones, pero la protesta pacífica es un derecho que está en la Constitución Dominicana y que nadie puede quitarle ese derecho. Y de hecho, eso demuestra la intolerancia que existe respecto a la disidencia. Yo me pongo en ese lugar porque yo soy un disidente que digo lo que pienso, o me tienen en ese rincón. Cuando usted dice lo que piensa, lo tienen como un disidente. Bueno, mejor. Yo lo que soy es una persona de cabeza propia. Usted no se imagina la llamada que yo he recibido en los últimos días a raíz de los cuestionamientos que yo he hecho del actual ministro de Vivienda. Hay un viceministro del que anda investigándome. Cuando tú quieras, nos reunimos y yo te digo quién soy yo en el término que tú entiendas que nos tenemos que reunir. Aquí no hay miedo. Con todo menos con miedo. El gobierno pasado a nosotros nos hizo hasta un atentado. Nunca nos vendimos, nunca cambiamos nuestro criterio. Ahora un pusilánime, tumbapolvo de Jean Luis Rodríguez y de Carlos Bonilla anda investigándome a mí. Yo puedo explicar cada paso de mi vida, no sé tú. No le agarre la cola al tigre, que si la suelta te va a caer atrás. Y si no lo suelta también te va a joder. No sigas jodiendo conmigo. Entonces, las libertades, nosotros no podemos permitir que nadie nos las cuestione. Que Pedro Botello tiene que cambiar la forma en que hace la cosa. Yo estoy de acuerdo. Claro que sí. Ahora, una cosa es que él tenga que cambiar la forma y otra cosa es que lleven un grupo de personas a agredirlo, pero hay un señor que dijo que no, que ellos no le podían permitir que llegaran al Congreso. Oye esa vaina. Y yo dije, pero ¿y este viejo? ¿Y quién es este viejo? Un PRMista, no un PRMista, un pagado para ir a esa actividad, eso. Entonces, yo vuelvo y pregunto, ¿con qué fondo se financió eso? ¿Quiénes llevaron esa guagua? ¿Con qué dinero?
Ese mismo señor ese que tiene la camisa amarilla, ese fue el que dijo que no se podía permitir que esa gente bajaran ahí. ¿Usted se imagina? Entonces, ¿para qué Camaño luchó, Duarte, Sánchez, Mella, que ayer estábamos conmemorando precisamente el 179 aniversario de la independencia? ¿Para qué lucharon esa gente? ¿No era por las libertades? Pues si la libertad de quien la regula es un tigueraje así, entonces esto se jodió. Y la lucha del 30% no es al pueblo que le beneficia. Y no es a los dominicanos pobres a quienes debe llevarle ese 30%, pero mira hasta dónde hemos llegado a tergiversar la situación, por la maldita politiquería. Entonces, esos son dos aspectos. El aspecto económico, que hay que tener cuidado. Las cifras económicas se convierten en un perro prieto detrás de nosotros, presidente. La inflación se está comiendo los salarios de la gente. La gente coge prestado hasta para comer aquí. Esa es la realidad del país donde estamos viviendo. No podemos hablar de ahorro cuando aquí todos los días el Congreso aprueba dinero prestado. ¿Ahorro de qué? ¿Estamos entendiendo? Y sobre el tema de la libertad, de qué espectáculo tan desagradable ese que se dio en los entornos del Congreso, promovido por gente de su partido. Una actividad solemne la convirtieron en una actividad politiquera. Vamos a ir a la pausa. Al regreso continuamos en A Esta Hora con Obniel Ramírez.